mucho, ya sea del lado gaming o inclusive desde el anime. Sí. Porque se vincula de alguna manera. Sí, creo que es lo que está más Qué vinculado. sexy, chapa, esa voz. Creo que es lo que está más vinculado a los temas que trata Felo. Es más, en un momento dije, bueno, creo que no da dentro de lo que yo suelo hablar, pero... Vos no dijiste eso. O sea, yo te dije, che, esto que vas a hablar, ¿no es más de Felo? Y él dijo, Mira, no yo importa. prefiero que haga esto que Bueno. me traiga paracaidista de Yo quiero dinosaurio quedar... como la otra vez. Sí, o sea... Es verdad. Estamos en materia, loco. Vamos en onda con el programa. Estamos hablando de cosas El serias. otro día tuvimos una charla mano a mano sobre eso, cómo nos cagamos de risa sobre ese momento. Pasaron cosas. Querías quedar bien, Fer, pero te quemé, lo lamento. ¿Qué cosa? Uno quiere ser buen compañero. No, esa no fue la respuesta. La respuesta fue que Fue Felo otra. me chupó los huevos. Pero bueno. Y bueno, loco, no viene, no aparece, ya está, yo hago la de la mía. Pero está No, complicado. se está recuperando. Está Un besito para complicado. Felo que se está Beso. recuperando, lo quiero mucho. Pero bueno, lo primeré, ya fue. Bien, traje un poco para hablar, ya que estamos dando tanta vuelta sobre el tema, un poco de TCG. ¿Qué es el TCG? TCG, ¿qué? ¿Qué estás pensando? ¿CDT? Como el TDA, pero para friki. No. No, No, por eso menos. era menos, era menos. ¿Pero por qué estoy hablando de eso? Roja. No, Hoy estoy hablando de eso con mi psicóloga. Te fuiste. No. Yo no banco, o sea, yo me desconozco totalmente, No quiero hacer nada. Lo invitaron, no sé quién es. Para que sepa la audiencia. Qué hijo de puta. No. Impresentable, boludo. Yo como sigo después de Tiene lo que mucho tiro. sentido, igual, después lo Bien. explico. TCG. Perdona que voy a Sí. interrumpir. Es increíble que igual las cosas más cancelables de este programa La- no las seguís diciendo ni vos ni Felo. Increíble, Sí. Seguimos imbatibles en eso. Sí. Bien. TCG es Trading Card Games. ¿Sí? Juego de cartas intercambiables o coleccionables, acá como se le quiere decir, y de distintos tipos. Yo voy a hablar de 3 puntualmente y uno que es una especie de bonus para desbloquear alguna especie de recuerdo, a ver si es que lo tienen. Pero, ¿en qué consiste el TCG? En realidad viene de hace muchísimos años. En 1904 salieron las primeras cartas coleccionables de béisbol en Estados Unidos, que se considera el primer TCG, pero que la verdad no tuvo el boom y el impacto que tuvieron hasta 1993, que es cuando empezó verdaderamente el negocio. El tema es que yo lo voy a dividir en 3 partes, ¿sí? Voy a hablar de un juego que tiende más al coleccionismo por parte de los fanáticos, no tanto el juego en sí. Uno que es el juego popular y el otro que es el juego definitivo de TCG y que apunta a las personas que están más involucradas en el tema, ¿sí? El primero, que es el más básico de todos, de coleccionismo, es decir, este apunta al coleccionismo. Si bien obviamente hay torneos, muchos torneos muy famosos de este juego, es de Pokémon. Las cartas coleccionables de Pokémon, ¿sí? Nos vienen acompañando desde 1999, al menos la edición que se editó en Estados Unidos. En 1996 los nipones ya podían estar jugando con estas cartas, que básicamente es como jugar el juego de Game Boy, pero poder extrapolarlo a las cartas. Es decir, jugarlo de forma análoga, si se quiere, con cartones. La gracia de esto es que uno tiene que ir creando tácticas para poder jugar. El TCG no es como cualquier otro juego de cartas en donde hay unas reglas establecidas para la misma carta, la tengas vos o la tenga el otro, sino que cada carta, obviamente hay varias copias de las mismas, pero cada carta tiene una habilidad o un ataque determinado o una defensa determinada, unos puntos de vida. Entonces hace que el juego sea muy variado, muy amplio. Cada uno puede crear sus propios mazos. En el caso de Pokémon, lo interesante es que uno puede armar mazos de, por ejemplo, tipo fuego, como lo es con Pokémon como Ponyta, o qué sé yo, con tipo psíquico como era Mew o Drowsy, con tipo eléctrico como es Electabuzz. Uno puede armar su juego y entonces va especializando su mazo, su deck y haciéndolo más personal. Entonces el juego, en lo que es TCG, es muy personal. ¿Qué tiene de bueno esto? Que extrapola muy bien lo que es el juego de Pokémon en la Game Boy, porque era un juego de rol por turno.
Es decir, cada uno tiene un turno en donde puede atacar, se le permite atacar, baja punto de vida del otro Pokémon y así. Entonces en cartas funciona muy bien. ¿Qué pasa? No es tan popular en sí lo que es el juego de TCG, porque uno cuando normalmente quiere jugar Pokémon lo juega en la Game Boy o lo juega en algún emulador hoy en día, más nosotros siendo de este lado del charco. Y yo voy a hablar, quiero aclarar antes que nada, hablando desde acá de lo que conocemos, lo que es Argentina, lo que es nuestro país, ¿no? Quizá un poco apuntando que es Sudamérica, pero acá el juego es muy famoso, muy conocido, pero no vas a encontrar quizá tantos jugadores como el que voy a hablar a continuación. Sí hay mucho coleccionista de Pokémon. ¿Por qué? Porque es muy lindo el Pokémon. Entonces, Es muy- vos querés tener los Pokémon. Está Y muy esta vigente forma, hoy en día igual, ¿eh? claro, Sí, los podés sí, llevar un en el montón. bolsillo. Pero lo que es que es raro ver, no es raro, pero es más raro ver torneos de Pokémon. Si bien hay muchos, es más, creo que acá en Argentina yo lo pondría en el puesto 3 de popularidad. Yo personalmente, puede ser Cuando termines Que me- lo chequeamos. A que ver. me equivoque, pero sí es un juego que la verdad es muy entretenido. Como digo, hay que saber manejar el tema de los puntos de ataque, los puntos de vida de los Pokémon. Sí se me hace un poco, a mí que lo jugué muy pocas veces en mi vida, la verdad yo me inclino más a coleccionarlo porque bueno, me gustan los Pokémon y quiero tener ese Pokémon en carta. Se me hace bastante largo. Las partidas pueden llegar a durar hasta 120 minutos aproximadamente. Son juegos largos en donde uno tiene que bueno, es básicamente como el juego. El juego podés llegar a tener partidas muy extensas, 80 horas. muy Tranquilamente. extensas si empezás a usar pociones y recuperar los Pokémon. Es un juego que de base partimos con un mazo de 60 cartas, que ya es bastante dentro de lo que es el TCG. Y a medida que va avanzando, obviamente va disminuyendo el mazo, pero la idea es obtener los 6 trofeos que tenés a tu izquierda. Ahí más o menos van explicando cómo es el tema de los puntos de ataque. A medida que uno ataca le va bajando los health points al otro personaje, al al otro oponente. Pokémon, que es muy similar a lo que es el videojuego. Ahí tenemos lo que era el área que les decía, los trofeos que uno tiene que obtener, los 6 trofeos. Y eso es lo que sería el área del mazo. Es un juego que respeta lo que serían las reglas básicas de cualquier trading card game. Que hay que hacer sacrificios, que necesitas determinadas cartas para poder atacar. No es que es todo tan simple como bajo esta carta y ataco. Claro. Sí, Pokémon lo que tiene de bueno es que cuando uno inicia el juego, levanta 7 cartas y sin esas 7 cartas no tiene ningún Pokémon base para poder bajar al campo de batalla. Tiene que mostrarle las cartas al jugador contrario, volver a mezclarlas y volver a levantar Y tirar 7 de cartas vuelta. hasta poder tener un Pokémon base. Para arrancar, porque no no puedes podés empezar si vos no tenés un Pokémon para batallar. Que eso se diferencia bastante de otros TCG De en otro- donde, no tenés nada, bueno, Bancatela. bancatela. Que se llama Brick. Pone, No me pasa eso. pone el pecho. Mira, no sabía eso. Sí. Sería como el más simple en este sentido de... No es simple, es bastante Es complejo. bastante Pokémon. complejo, pero en sentido de cantidad de reglas, ponele para empezar a jugar. Pasa que, bueno, a ver, nos pasa como en todos los TCG. ¿Qué pasa? A medida que van avanzando en el tiempo, van saliendo expansiones y estas expansiones traen nuevas cartas con nuevas reglas. Entonces empieza a suceder que quizás lo que uno sabía jugar con el juego original, con las primeras 300 y pico que salieron, ya no es el mismo. Se van inventando reglas nuevas que Ahí van va. beneficiando o no, depende de la opinión del jugador, lo que es el juego en sí mismo. Entonces, creo que acá va en cada uno con qué reglas empieza a jugar, ¿no? Yo creo que ahí llega un punto en donde, obviamente sacando el torneo por medio, ¿no? En Sí, un sí, juego sí, sí. amistoso, en decir, bueno, mirá, jugamos con las reglas hasta acá, hasta tal generación. Porque si no empieza a ser muy engorroso también el juego actualizado día a día. Los que son ávidos jugadores están actualizados día a día y tienen que ir rearmando sus estrategias de juego en base a lo que va surgiendo. Claro. Pero bueno, Pokémon yo creo que son cartas accesibles a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Pokémon es muy famoso. La gente, por más de que no sepa jugar el juego, puede coleccionarlas. Eso es lo lindo de este juego. Lo bueno de que también lo que te permite lo que es el Trading Card Game es el intercambio. Es decir, vos tenés esta carta, a mí no me gusta tanto, pero tenés esa que sí me gusta más. Y entonces intercambiás con los otros. Creo que eso está bastante copado en general en lo que es el mundo del TCG. A continuación pasamos con lo que es
el que más pegó acá en nuestra infancia. The Skin. El más famoso. En realidad, el más famoso. No es el más famoso. El más jugable. Sí, el más famoso y el más es jugable verdad. en realidad es el más jugable. ¿Por qué es el más jugable? Porque es simple de jugar. O sea, es bastante fácil de entender lo básico, ¿no? Porque hoy en día Hoy no, ya estamos hoy ya no. muy complicados. Hoy ya Sí, El primero. el primero y el segundo. Estamos Y el- hablando sí. de Yu-Gi-Oh, por supuesto. Duelo de monstruos, porque en realidad Yu-Gi-Oh es lo que sería la franquicia. El juego en sí es Duelo de monstruos. Yo tengo algunas de las cartas. Mis cartas favoritas siempre fueron las del dragón blanco. ¿Sí? Y dentro de lo que es el Mejor TCG, dragón de todos. acá yo lo que voy es que en Yu-Gi-Oh tenés dos Depende tipos de del universo. personas. Que como también De en cualquier Pokémon, universo. pero acá es bastante más normal. Tenés el que sabe jugar y el que colecciona y sabe jugar. ¿Por qué? El que sabe jugar va a jugar y apuntar a los torneos. Y el que las colecciona es porque sabe jugar. Mínimo la base. Claro. Pero Sí. no conozco persona que tenga las cartas y nunca haya jugado siquiera, ¿entendés? Que no haya comprendido el juego básico de Yu-Gi-Oh! Ah, hay una diferencia, porque yo tengo carta de Pokémon y nunca jugué en mi vida. Con Choco, Claro, el me año pasa lo pasado, Lo mismo. con Choco el año pasado hemos ido a lo que es justamente el primer torneo regional que se hizo a nivel también nacional de Yu-Gi-Oh! Fuimos a hacer cobertura ahí en el Iruña, Ahí estamos todo viendo en eso. imágenes cómo es un torneo. Es un quilombo cómo se juega hoy en día con las nuevas. Porque tenés no. la sincronía, tenés los links, tenés los péndulos. Es muy difícil. Verdaderamente han complicado el juego al punto de que Bueno, a ver, muchos yo se han Es quejado. muy de nicho ahora Yo, entonces, ¿no? sí, muy Hoy en dicho día ahora. sí, porque al no estar en auge, ¿qué pasa? Cuando nosotros Hasta éramos chicos, sincronía llego. claro, cuando nosotros éramos chicos, salía la serie. Entonces vos más o menos, si bien la flasheabas con tus amigos, Ujú. con lo que eran los efectos y todo, tenías una referencia de juego, ¿entendés? Ahora, al no estar la serie vigente, tenés que sí decir al manual de regla. Mm. Entonces empieza a pasar esto y que se empieza a volver difícil el juego. Es más, hoy en día, en lo que es nivel mundial estamos hablando, Sí, obvio. está perdiendo popularidad el juego Yu-Gi-Oh! Está perdiendo vigencia. ¿Por qué? Porque se está volviendo muy difícil. Que igual Konami se ha arrepentido de algunas cartas que ha sacado, que son las cartas péndulo, por ejemplo, que son mitad monstruo, mitad magia, y uno las puede elegir cómo usar. Son un dolor de huevo. Para mí Yo podría traté- ser un juego distinto tranquilamente. Sí, es que eso es lo que empiezan Oh, qué bendición Duel Master. a plantear. ¿Qué pasa? Al momento de jugar torneo, tenés unas reglas oficiales. Entonces vos Claro. tenés que seguir esas reglas. Vos no podés hacer lo que querés. Bueno, recordemos, Mirá el dos Yu-Gi-Oh! Fue creado por el mangaka Kazuki Takahashi, que es muy interesante la historia de cómo se crea. Porque él en realidad empieza con la historia de Yu-Gi-Oh!, que es el rey de los juegos, ¿sí? Los primeros 7 volúmenes de este manga era Yugi jugando juegos de azar en general, en donde él ganaba y el contrincante o terminaba muerto o en el reino de la sombra, pero siempre algo medio turbio. Hasta que después el volumen 7 se le ocurre esto de Duelo de Monstruos basándose en el próximo juego que voy a mencionar. Y dice, che, bueno, que jueguen este juego. Y el tipo dice, epa, hay algo acá. ¿Por qué? Porque los fanáticos empiezan a decir, che, este juego existe, es real, ¿cómo se puede jugar? ¿Qué tal? Y entonces empiezan a crear las cartas. Las primeras ¿Quién no cartas de hemos Yu-Gi-Oh! jugado en el recreo? Claro, las primeras cartas de Yu-Gi-Oh! Las crea Bandai en 1998. No la pega tanto, pero Konami adquiere los derechos, saca una serie y ahí se hace recontra popular y se centra solamente en el duelo de monstruos, que es lo que conocemos nosotros. Quizás la otra contraparte de Yui no tenemos mucha idea, pero sí esto era lo popular. Yo creo que es el juego más accesible para todos. Las partidas son entre 10 y 40 minutos. Es un juego relativamente rápido. Si bien se puede extender, es relativamente rápido. Es como si vos lo jugábamos de chicos. Teníamos 8 años y lo jugábamos. Dependiendo de la mano que te toque, hasta lo podés ganar en 2 turnos. Sí. Yo creo que es algo que todos pueden llegar a jugar. ¿Querés decir algo? Sí, iba a decir algo, porque yo ni siquiera vi la serie y aprendí a jugar al Dual Links y estaba buenísimo el juego.
Y entonces ni siquiera tenés que haber visto la serie como para jugarlo. Muy accesible, No. tal cual como decís. Claramente adquiere otro color, pero... Obvio, el tema de la serie es que te da el trasfondo de decir, oh, mirá, estoy jugando con esta Claro. carta que tiene tal personaje. Quiero destacar una regla súper interesante que sacó Konami. Sancionó la regla de que los jugadores de Yu-Gi-Oh! Que huelen mal no pueden jugar. Hermoso. Real, los jugadores que huelan mal o estén mal vestidos en cuestiones que sus prendas Desprolijo, desprendan olor o sean desprolijas, no pueden participar del torneo. O sea, bañate. Recién Sí. los videos jotas ahí, así, Y ves, que, así nomás. creo que nosotros hemos sido testigos. Yo particularmente he sido testigo de muchos torneos de Yugi y puedo dar fe de que esa regla está por algo. No por nada pusieron esa regla. Igual que el de abrazos gratis. Sí, tal cual. No se puede. Bien, bueno, cerrando con Yugi, es que para mí es el juego más accesible, por esto decíamos, jugábamos de chico, lo Nacional puede y jugar popular. cualquiera, claro, es el popular. Y ahora vamos al TCG por excelencia, que es decir, en base a este surge el resto de este tipo de juegos de TCG, que es Magic the Gathering. Magic the Gathering nos pone en el lugar a nosotros de magos que caminan en distintas tierras y pueden invocar monstruos de sus libros de hechizos. Entonces, las cartas representan los libros de hechizos. Magic es un juego ya mucho más complejo, ¿sí? Yo lo he jugado, no tengo las cartas porque la verdad es que son bastante caras, pero sí juego lo que es el virtual, el online. Que bueno, hoy en día es bastante normal, incluso en Yugi también juego lo que es el virtual porque es difícil encontrar a alguien para jugar. Y la verdad es un juego que está muy bueno, es dinámico, pero sí tenés que tener un nivel de concentración en el juego bastante más complejo que lo que es Yugi. Es lo más parecido quizás a D&D en la idea de construcción de historia. Sí. En realidad, Puede en ser. Magic está pensado como un D&D de cartas, ¿sí? Vos Ah, estás bien. en rol. ¿Por qué? Porque vos sos un mago de otra tierra que a través de su libro de hechizos invoca estas criaturas, estas tierras, estas energías, ¿sí? Las tierras de campo, las cartas de campo, digo, son las que te permiten jugar tus monstruos, que en realidad son criaturas. Es bastante interesante el juego. Bueno, de acá se basa justamente Kazuki Takahashi cuando crea el duelo de monstruos en Magic the Gathering. Claro. Es más, al principio el juego en Yu-Gi-Oh! Se llamaba Magic and Dragons. Wizard and Dragons. Wizard and Dragons. Porque es una editorial en realidad. Este juego es creado en 1993 por Richard Garfield. Él tiene una editorial y dentro de esta editorial se le ocurre la idea de hacer un juego en base, justamente como decías vos, a los juegos de D&D. Por eso están como duro, ¿sí? Es como ese tipo de juegos que no es tan Y accesible. la mayoría que juega rol juega Magic. Sí. Sí, 100%. Y voy a decir algo que quizás sea polémico, pero la mayoría de los que juegan Magic no juega Yu-Gi-Oh! Tal cual. Tengo amigos Así que es. juegan, Sí, es verdad. tienen mucha plata invertida en Magic Sí. y no les gusta ¿Por Yu-Gi-Oh. qué? Porque Yu-Gi-Oh! Les queda corto. Porque pasa eso. Ellos están jugando con un nivel avanzado en cuanto a lo que es complejidad de juego. Mm. Y si bien son juegos de azar, entre muchísimas comillas, porque el azar es las cartas que te tocan, todos estos mazos, en los juegos que mencioné, es necesario una estrategia previa. Es decir, cuando vos construís tu mazo, tenés una estrategia previa de cómo vas a jugar o las jugadas que podés llegar a armar, ¿sí? Así que Magic the Gathering en realidad es el juego por excelencia del TCG. Es decir, es el máximo exponente en cuanto a lo que es TCG. Es decir, vos jugás Pokémon, o tenés cartas de Pokémon, y ese es un pibe ahí piola que se relaciona con la gente. Jugás Yugi y bueno, puedes estar en un límite en donde conseguís pareja rápido o estás en un grupo con 40 años lleno de olor a ricota. Y ya si jugás Magic, hay dos caminos. O sos un súper intelectual, tipo bien formado, o ultra virgo. Sos Shaka. O sea, tenés la armadura puesta. No hay otra, ¿entendés? No hay un intermedio, no hay Yo un conozco tipo... una chica que juega Magic. Ojo con lo que estás diciendo. Pero, Bien, pero ella entra Es dentro del intelectual, intelectual. sí, sí, sí. ¿Ves que es lo que te digo? Un colega que trabaja, no sé si sigue trabajando en qué digital o está no sé si le sigue trabajando ahí. Creo que sigue dando clases también en Deportea. Juan Salas juega a Magic regularmente, va a torneos
y se casó porque, y esta es espectacular, porque Batman se casaba en los cómics durante fue la época de la boda. Sí. Se terminó casando. Ahí va. Perdón, o sea, él está en el otro grupo. O sea, está bien igual porque tiene Combinó coito, dos ¿no? mundos, Pero. combinó Claro. dos mundos. Sí, sí. Hizo una The best of convergencia. both worlds. Claro, Hizo una claro. convergencia. Sí, sí, bien. Muchos programadores son. Se quede claro lo que dice Pipi. Muchos programadores juegan Bueno, Magic Fair. y acá, sí, es que ahí entran dentro de lo que Sí. es. Ojo, los programadores están. Ahí está. ¡Eh! El tema es que hoy es una salida laboral muy grande. La entonces bruma, Claro. hay mucho. ¿viste? Es como. Es y no es. El limbo. Porque es intelectual, porque tenés que tener un alto coeficiente. Bat. Pero socialmente Va. podés tener complicaciones. Hace agua en otras cosas, ¿viste? Pero bueno, yo creo que Magic es como, viste, de esos mundos. Y acá, el último, que en realidad es un bonus, que quiero desbloquear un recuerdo, es que en Latinoamérica hubo un juego que tuvo mucho peso hacia los años 2000, es más, salió en el año 2000, un juego chileno que se llamaba Mitos y Leyendas, que es de Salo. ¿Tenés el tráiler ahí de lo que era Mitos y Leyendas? Este es el de cómo se juega. Escuchen. Te estábamos esperando. Bestias, criaturas, dioses y mortales se reúnen para enfrentar el reto de Mitos y Leyendas, el nuevo juego de cartas coleccionables de Salo. Prepara tu estrategia porque tú puedes ser el héroe. Mitos y Leyendas de Salo, lo más entretenido. Lo que un pequeño recuerdo. Sí. Sí. ¿Tuvieron algún...? sí, yo sí. yo la he visto. Recuerdo haber visto esta Bueno. O sea, yo vi esta misma Eh, publicidad en un momento. Mitos y Leyendas pegó mucho, era como el equivalente a Magic de acá, era mucho más económico porque era de la frontera con Chile, o sea, no tenías que pagar algo extra para traer ese juego de cartas, entonces las cartas eran mucho más accesibles. Negociaba ahí. Se hacían torneos y acá es donde conocí a Mitos y Leyendas. Yo acompañaba a un amigo que tenemos en común con Choco, a Cristian, a Ilusiones, y en Ilusiones se jugaba Pokémon, ¿sí? Se jugaba Pokémon. Era el lugar de Pokémon. Ahí conocimos las cartas de Pokémon. Sí. Y había un pequeño nicho que jugaba Magic, pero había torneos oficiales en ese momento de Mitos y Leyendas en Ilusiones. Este juego se basaba principalmente en traer personajes de distintos tipos de mitologías universales y volverlos cartas de juego. ¿Qué pasó? Hacia el año 2010 quisieron hacer algo especial, justamente por el bicentenario de la independencia, y sacaron una nueva expansión que se llamaba Héroes de la Historia. ¿Qué pasa? Estos héroes eran justamente personajes propios de la historia de la independencia de Chile. Le va extremadamente mal a esta última, que ya venían medio en picada, le va extremadamente mal y terminan por cerrar lo que era Salo y lo que hacían Mitos y Leyendas. Pero en 2014 hubo una nueva expansión que reabrió el juego y está, no te digo con la popularidad que tenía en un inicio, pero sí ya está volviendo en bastantes nichos, sobre todo en el sur de nuestro país y bueno, en Chile obviamente está teniendo auge nuevamente. Así que bueno, es un poco lo que es el mundo del TCG. Muy bueno, Fer. Muy bueno. Desbloqueaste el recuerdo por lo menos con la propaganda, que recuerdo haberla visto en algún... Sí, la en pasaban algún bastante, stand. Sí. Sí. Y una vez más prometemos, se viene próximamente, no sabemos cuándo, pero próximamente se viene el programa puro y exclusivo Gordo Yu-Gi-Oh! Ese programa va a ser... 4 épico. gordos Yu-Gi-Oh! 4 gordos Yu-Gi-Oh!